Pues mucha paciencia para todos aquellos que toman el coche a esta hora de la mañana, no solo en este caso en la capital de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, sino también en el área metropolitana de la isla de Tenerife. Vamos con otros asuntos porque el pasado jueves el Banco Central Europeo anunciaba una subida de los tipos de interés que se van a situar, lo van a ver en el siguiente gráfico, en el 1,25%. Esto supone una subida de 3/4 de punto, más, como estamos viendo, un aumento del 0,75%, lo que supone una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, que la cuota mensual podría subir en torno a 170 euros mensuales. Vamos a ver qué opinan los expertos, cuáles son las previsiones que manejan. Y bueno, y esta mañana se encuentra con nosotros Carolina García, abogada. ¿Qué tal, Carolina? Hola, buenos días, especialista en Derecho Bancario. Y bueno, a día de hoy, tal y como pinta el panorama, Carolina, ¿qué se le recomienda hoy a una persona que va a firmar una hipoteca? ¿Una hipoteca a interés variable o una hipoteca a interés fijo? La verdad que como está el panorama y además con todo lo que han fallado las previsiones, porque no podemos olvidar que a principios de este año se preveía que iban a estar en negativo mucho más tiempo, pues la verdad es que por seguridad y por economía, pues tipo fijo. Creo que los consumidores lo están viendo venir porque incluso mirando datos que corresponden al mes de junio, 7 de cada 10 préstamos hipotecarios se firmaron a tipo fijo, ¿no? Sí, ya estamos por encima del 70%. Ya hay un poco más de previsión y todos tenemos un poquito más de miedo a lo que es el Euribor, que es ese índice que además está tan en el aire que nunca sabemos cómo se va a comportar y que además las previsiones siempre fallan. Bueno, ¿y qué previsiones manejan de cara a los próximos meses y por qué se está produciendo esta subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo? Pues manejan previsiones que han ido fallando todas paulatinamente, porque ya digo, a principios de año iban a estar en negativo durante X años más. A mediados de año se decía como mucho que iba a llegar al 0,2, al ser positivo, pero 0,2. Y el viernes cerró en 2 puntos, con lo cual es muy difícil que un ciudadano medio pueda hacer una previsión de cómo se va a comportar y por lo tanto por eso se recomienda el tipo fijo por seguridad. Y bueno, ya que se recomienda el tipo fijo, aquellos que lo tienen ahora a tipo variable, ¿pueden cambiar de variable a fijo? Sí, eso es una recomendación muy importante para todos los consumidores. No tenemos que concebir una hipoteca como algo que va a quedar fijo para siempre, permanente en el tiempo. Debemos negociar con nuestro banco o con cualquier otro banco a lo largo de la vida de la hipoteca y nos podemos cambiar a fijo o podemos volver a cambiarnos a variable, podemos cambiar las condiciones, reducir los plazos, hacer amortizaciones. Siempre podemos mover esa hipoteca. ¿Pero podemos perder dinero quizás en ese trámite? Ya no, porque gracias a todas esa batalla judicial de tantos años que llevamos, esos gastos de constitución de hipoteca, novación o subrogación, ya los asume el banco, con lo cual es el mejor momento para hacer esas modificaciones de las condiciones de nuestra hipoteca. Con esta subida de tipos de interés que estamos asistiendo en las últimas semanas, ¿les vienen recuerdos de ese efecto, de ese impacto que tuvo el Euribor en el año 2008, a partir del año 2008? De ese año 2008, cuando saltaron, ya habían empezado a saltar un poquito antes, pero saltaron las cláusulas suelo por los aires, porque claro, fue el momento en el que llegó al 5%, ahí empieza a bajar paulatinamente y entonces ahí fue cuando volvió a saltar las cláusulas suelo y la gente oía en las noticias que el Euribor había bajado y sin embargo su cuota hipotecaria no bajaba. Ahí fue cuando se empezó a saber que había esas cláusulas metidas en esos préstamos hipotecarios. Claro, ¿y esas cláusulas suelo a día de hoy siguen existiendo? Sí. Sí, claro. Si no se ha iniciado un procedimiento judicial individual para reclamar la nulidad de esa cláusula suelo, siguen existiendo y se siguen aplicando. Es verdad que bancos generalistas muy extendidos en Canarias la dejaron de aplicar en el 2015, pero hay otros bancos que la siguen aplicando a día de hoy. Claro, pero esto tiene que ser algo que sea comprensible por parte de los ciudadanos a la hora de firmar una hipoteca. De hecho, ya Europa se encargó de ponerse de parte de los consumidores para que les sea mucho más llevadero el comprender lo que se firma. No sé si eso a día de hoy se está llevando a cabo. Sí, se han incrementado mucho los requisitos de transparencia para que el cliente pueda entender lo que está comprando y sobre todo para que pueda comparar con otros productos. Entre otras cosas, se ha instaurado un sistema en el que hay que ir al notario antes de firmar y con 15 días de antelación o 10 días de antelación y se tiene que explicar a solas con el notario cómo va a ser esa escritura. Precisamente para eso, para que el consumidor pueda tener más información. Bueno, recordemos aquella época, muchas familias se vieron con la soga al cuello para poder pagar las hipotecas. Muchas de ellas pues tuvieron que recurrir a poner en venta sus casas, incluso a perderlas. ¿Hemos aprendido de aquella situación, Carolina? Es complicado. Hombre, que el 70% de las hipotecas estén en tipo fijo me hace pensar que sí que hemos aprendido a tener una previsión más a futuro de cuánto pueden ser nuestros gastos. Pero aún así el riesgo es muy grande. Hay muchas hipotecas a tipo variable, sobre todo antiguas, que se van a ver incrementadas considerablemente. Todavía nos falta en la población esa educación financiera que tanto reclamábamos en aquella fecha. Sí. La verdad que además Canarias tiene un déficit de educación financiera muy importante
Y lo cierto es que son las operaciones más costosas de nuestra vida y las tomamos no a la ligera, sino confiando demasiado en la persona que tenemos enfrente y sin tener la conciencia de que realmente esto es un mercado. Entonces, igual que cuando nos vamos a comprar una camisa, podemos ir a 2 tiendas y elegir cuál es la que nos gusta más, pues cuando vamos a tomar una decisión financiera tan importante como constituir una hipoteca, podemos consultar y debemos consultar más de una entidad. Claro, eso iba yo, ¿no? Sobre todo aquellas personas que ahora se estén planteando adquirir una vivienda, meterse en una hipoteca, debería pues comparar todas las opciones que le ofrece el mercado, ¿no? No sé hasta qué punto también recurren a asesores o a perfiles como el suyo, Carolina, para poder llevar a cabo esta operación, porque es una operación muy arriesgada, todo se ha dicho. Realmente muy poco. Lo que es el asesoramiento previo, realmente yo lo he hecho en falta todavía. La gente pues va a su banco de confianza, le ofrecen unas condiciones, piensa que esas son las únicas que puede conseguir y firma esa hipoteca. Y al tiempo es cuando se da cuenta de, oye, me han puesto una comisión de apertura, oye, me han puesto una comisión, me están cobrando demasiados intereses. Y entonces es cuando ahí sí recurren a asesoramiento. Pero en la fase previa es más extraño, más raro. Hoy los bancos, cuando un ciudadano se acerca a su oficina bancaria y quiere una hipoteca, ¿le ofrece esa hipoteca a tipo fijo, teniendo en cuenta la realidad del sector, o realmente al banco le interesa que sea una hipoteca a interés variable? Pues depende mucho de los ratios, porque hay un punto en el que el banco tiene que tener cuidado de que ese variable, si es demasiado alto, por mucho que pueda repercutirle más beneficios, puede provocar que el cliente no lo pueda pagar. Entonces hay que mirar bien esos ratios de la capacidad económica del cliente que lo pide. Pero es cierto que a día de hoy todavía se ofrecen hipotecas a tipo fijo en diferentes condiciones y en diferentes entidades, y por tanto lo ideal es poder negociar con las diferentes entidades y poder suscribir un tipo fijo. En otras ocasiones hemos hablado, Carolina, cuando a lo mejor a la hora de firmar una hipoteca, pues también el banco aprovecha para quizás introducir otro tipo de servicios, otro tipo de productos. Hay que tener cuidado con eso, no estamos obligados a firmar ese tipo de productos, ¿no? No. ¿Y qué tipo de productos podrían ser? De hecho, uno de los más habituales es el seguro de vida. Existe la inercia de que era obligatorio tener un seguro de vida y que tenía que ser contratado con la entidad. Eso no es así, y entonces hacia lo que han pivotado las entidades es hacia bonificar el tipo de interés. Te doy un tipo fijo de X y te lo bonifico un 0,25 por cada producto que tengas. Por ejemplo, seguro de vida, seguro de hogar. Entonces ya es una opción del consumidor decir, bueno, me beneficia o quiero tener ese servicio, oye, porque tener un seguro de vida también puede ser interesante. ¿A cambio de qué me lo están dando? Entonces, como todo, comparativa con el resto de productos del mercado. Tal y como se presenta este panorama, Carolina, ¿entramos quizás ahora, a partir de ahora, en un nuevo conflicto con los bancos? ¿Va a ser una época muy diferente a aquella anterior? Yo creo que todavía no, porque los tipos no han subido lo suficiente como para generar conflictividad, y además puede ser una situación coyuntural provocada por la guerra, y pueda provocar que a años futuros los tipos de interés vuelvan o por lo menos se estabilicen y no sigan creciendo a esta velocidad. Pero desde luego si siguen subiendo, sí, porque llegará un momento en el que volveremos a vivir una crisis de desahucio. Pues Carolina García, como siempre, abogada especialista en Derecho Bancario. Gracias por acompañarnos en Buenos Días Canarias. Muchas gracias.